mucho gusto. Mi nombre es Claudia de Castro Luna y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cuatro teóricos que son Skinner, Bandura, Ellis y Mitchell. Y los vamos a ver a partir de lo que sucede en una clase de inglés y una creencia que existe en algunos de los alumnos y que me he encontrado con ella de manera muy habitual. Bien, vamos a empezar por la creencia que tienen los chicos y cuál es el contexto de la mayoría de los alumnos. Es muy común, no es común. En los niveles básicos de inglés, a veces el verdadero obstáculo no es la gramática o la adquisición de vocabulario. A veces el obstáculo es la creencia que se tiene en torno al idioma. ¿Qué es esto? Bueno, para nosotros en términos generales, para la mayoría de las personas, el nivel A1 y A2, que así se llama en el marco común europeo, pues la gente lo conoce como el nivel básico. Entonces, estar en un nivel básico de inglés genera a veces mucha inseguridad en los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque consideran que no han adquirido los conocimientos que deberían, sobre todo cuando han estudiado anteriormente el idioma. Esto a veces genera baja autoeficacia, la percepción de su capacidad para tener éxito dentro del aula o en la materia, la consideran pues baja y esto resulta en un bloqueo que no les facilita la adquisición del idioma o de las bases. Lo más normal en los niveles básicos o lo más esencial, por no decir lo más normal, sino lo más esencial, es aprender el famoso verb to be, el verbo ser o estar, que en el caso de nosotros se habla hispana o habla española, pues es muy sencillo de entender, pero en el idioma inglés a veces es muy complejo. Esta complejidad aunada a una idea muy presente con los alumnos que es para lograr fluidez y perfeccionamiento, es necesario que viaje al extranjero para que yo pueda aprender el idioma. ¿Qué sucede con esta creencia de que solo si viajo voy a aprender el idioma? Pues se unen otras como el hecho de si no viajo, tal vez no aprenda como lo han hecho otras personas. Solo viajando al país de origen perfeccionaré lo que sé. El inglés en la escuela no es tan eficiente como lo sería si yo viajara. No soy capaz. Jamás voy a tener la oportunidad de viajar y a lo mejor eso pudiese generar frustración. Entonces, el principal reto para nosotros como profesor de inglés, de profesores de inglés, a veces es la creencia que ya tienen algunos alumnos de que el inglés no es para todos, de que el idioma se aprende solo yendo al espacio en donde se desarrollan y que además hay que nacer talentosos para los idiomas para poderlos adquirir. Primero vamos a- a sintetizar muy rápidamente lo que son nuestros teóricos que estamos abordando. Skinner. Skinner habla de la conducta. Skinner habla de transformar la conducta de los alumnos. Y nosotros como profesores de inglés nos estamos enfrentando a algo más profundo, que es un pensamiento, una idea. Y sí, en la clase de inglés es muy habitual que nosotros a través de la conducta, a través de cambiar o transformar o modificar la conducta de los alumnos, nosotros vamos obteniendo lo que de los alumnos esperamos. Algo muy habitual en una clase de inglés es el reforzamiento, que es lo que plantea Skinner como el condicionamiento operante, perdón, en donde el aprendizaje se va a lograr reforzando con algunas acciones la conducta que queremos de los alumnos. En inglés, en una clase de inglés, es muy habitual que nosotros tengamos estos reforzamientos positivos en donde si nuestro alumno da una contestación acertada, aplaudimos, you are doing really great, hacemos un reforzamiento positivo. Si se equivoca, no necesariamente le decimos que está mal. Esperamos y en mi caso lo que yo hago es, ok,
eh, that's not the real answer, no vamos por ahí, pero estás atinándole, sigue haciéndolo. Entonces, a través de estos reforzamientos en donde incentivamos el obtener la respuesta, en donde damos pequeños premios, en donde el reforzamiento son los aplausos o el you are doing it very well, se genera pues un ambiente, digamos, más tranquilo para los alumnos, aunque no todos los profesores pues lo llegamos a hacer, ¿no? A veces las em, dificultades que se van presentando en los salones de clases, pues no permiten que todo el tiempo estés dando un reforzamiento positivo a los alumnos, o negativo incluso. Y esto requiere de muchos reforzamientos para que entonces nuestros alumnos vayan modificando y aprendiendo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando se les entrega un pequeño diálogo que tienen que seguir y van haciéndolo de una manera un tanto mecanizada, que podría decirse que esa es la dificultad y la limitación que encontramos con Skinner, que no todos los reforzamientos van a lograr que nuestros alumnos aprendan todo lo que deseamos. em, Se vuelve mecanizado y en el momento en el que tú retiras el estímulo o en el momento en el que retiramos los diálogos preescritos que ellos practican, se sienten perdidos o se sienten de nuevo incapaces para poderse desarrollar y para poderse comunicar en el idioma. ¿Qué nos menciona Albert Ellis? Bien, Albert Ellis nos pide que directamente vayamos al grano en pocas palabras. ¿Qué es esto? Bien, pues Albert Ellis nos dice que hay que debatir directamente el problema, la conducta, ¿no? En este caso, la creencia de que si no viajo, no voy a aprender. Entonces, ¿cuál es lo que hay que cambiar en el alumno? Pues que si no viajo, no voy a aprender. ¿Qué genera esta idea? Ansiedad e inseguridad, ¿ok? Y entonces va a reforzar algo constante que es necesito viajar, necesito viajar. Y en lugar de concentrarse en aprender, solamente está pensando en que necesita viajar para poder aprender el idioma, algo que no queremos que suceda porque perdemos la atención y el foco del alumno. Por otro lado, tenemos a Walter Mischel. ¿Qué nos dice él? Bueno, él se enfoca principalmente en la autorregulación, en el control de impulsos, en donde al tratarse de la adquisición de un segundo idioma, que tienen que ver los impulsos aquí y con la creencia que estábamos abordando desde un principio. Bien, pues su postulado habla de que el individuo va a aprender a controlar sus impulsos a través de em, los refuerzos o retardar la gratificación. ¿Cómo se vería esto en una clase de inglés? Bueno, habría que establecer tiempos definidos para que ellos puedan ir aprendiendo algunos temas en cuanto a gramática se refiere, vocabulario, probablemente un poco de lectura, pero las otras habilidades de comunicación que tienen que ver con la expresión oral y con leer o, o lo más esencial que es transmitir sus ideas, sus emociones y sus sentimientos, pues no pueden medirse en un tiempo determinado o tal vez tendríamos que investigarlo. Em, entonces tendríamos que poner pasos muy concretos para que los alumnos vayan modificando y adquiriendo el idioma. Un ejemplo sería que en el día dedicarán 15 minutos a escuchar música en el idioma que están adquiriendo, que en este caso es el idioma inglés. Otro ejemplo sería em, diario estudiar 5 verbos, diario estudiar 10 palabras de todo el vocabulario que tienen a lo largo de la semana, dependiendo lo que el profesor requiera. Pero, ¿qué pasa aquí?
que seguimos trabajando la parte un tanto mecanizada, seguimos trabajando esta em, manejo de reforzamientos y gratificaciones y no estamos abordando nuestro tema principal que es que queremos que los alumnos se sientan capaces de desarrollar sus habilidades comunicativas en el idioma. Recordemos que en el principio del video estábamos hablando que una limitante que yo he encontrado como maestra de inglés en alumnos de nivel básico es que no se sienten capaces de hacerlo. Y aunque los teóricos que acabamos de analizar, más bien de resumir de manera muy grande, todos sí me ayudan en mi clase, sí son eficaces, sin embargo, no atacan aspectos importantes que son estas limitantes que tienen los alumnos de sentirse capaces de hacer algo. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo mucho de la gratificación nada más, sobre todo la gratificación de puntos, la gratificación de premios o de incluso de tiempo libre. Ya terminé todas mis tareas, entonces yo tengo tiempo libre y perdemos el enfoque que es soy capaz de comunicarme en otro idioma. Y por último tenemos a Albert Bandura, que habla de el enfoque sociocognitivo, en donde es importante observar al otro para aprender. Además de todas las herramientas que tenemos, en el caso de Bandura, Bandura nos dice que la autoeficacia se modela. ¿Cómo es esto? Si yo observo a otros que son similares a mí, entonces voy a aprender y voy a aprender mucho, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del idioma? Hay algo muy recurrente. Aprendo viendo a la maestra y escuchando a la maestra hablar en inglés. Hoy en día, más bien ya desde hace mucho tiempo, como profesores se nos exige que la clase de inglés sea 100% en inglés, a pesar de que hay muchos profesores que plantean que esto no es eficaz porque genera mucha ansiedad en los muchachos, porque a final de cuentas preguntan ellos en español y como profesor te ves obligado a regresar a la lengua materna. Yo considero que desde la visión de Bandura sí resulta más eficaz porque empieza a generar un ambiente bilingüe que es indispensable para la adquisición de un segundo idioma. Traigo el, digamos que traemos el país al aula en donde la maestra, que es el modelo, constantemente está hablando en el segundo idioma que están adquiriendo los alumnos. Incluso fuera de aulas hay escuelas en donde los profesores de inglés afuera del aula se dirigen hacia sus alumnos con el segundo idioma, lo cual es mi caso. Yo, independientemente de que esté en una escuela que me lo exija o no, yo tengo el hábito de comunicarme con ellos en inglés por cualquier medio. Maestra sirve de modelo en donde el segundo idioma se trae al espacio de ellos. No estamos en Canadá, en Estados Unidos o en Londres para poder generar un ambiente bilingüe en el aula con los muchachos. El modelo también es afuera del aula, saludar pequeñas frases, frases muy sencillas que ellos pueden usar en el idioma inglés y que pueden usarla fuera del aula para que se habitúen a vivir el idioma y que empiecen a perder pena por escucharse y escuchar a otros en un idioma que no es el suyo. Ese es el modelo. La práctica guiada. La práctica guiada pues sucede en el salón de clases. En el caso del verbo to be, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de quiénes son, dónde viven, de dónde son, elementos muy esenciales que siempre les van a preguntar en cualquier entrevista de trabajo o en cualquier examen de colocación del idioma. El refuerzo social
vendría siendo, regresando a Skinner, estos refuerzos positivos en donde siempre se les reconoce su esfuerzo. El ambiente en el salón de clases procuro yo que sea de respeto, en donde no se sientan vulnerables o no se sientan expuestos por practicar el idioma. La corrección se hace hasta el final, no se interrumpe a los compañeros porque lo que buscamos es que se genere este ambiente en donde la creencia limitante de no puedo o no soy capaz vaya modificándose. Siempre invito a sus compañeros a reconocer el esfuerzo antes que el acertar en la parte gramatical,